Buenos días a todos y bienvenidos al espacio Bertelmann. Soy Ignacio de Benito y soy el corresponsable del proyecto de Alianza para la FP Dual. Estamos todos hoy aquí para hablar de un aspecto que nos preocupa y nos ocupa, como es el tema de la remuneración en la implantación de los proyectos de formación profesional dual. Este aspecto viene siendo clave en todos los países de nuestro entorno desde que se ha venido implantando desde hace décadas. En España, hasta el año 2012, como bien saben ustedes, no se ha venido incorporando la formación profesional dual y por ende no ha tenido lugar la implantación de la remuneración en todos estos proyectos. ¿Qué nos venimos encontrando? Pues nos venimos encontrando con esa dispersidad de modelos en donde el aspecto de la remuneración viene siendo muy diverso. Nos encontramos con comunidades autónomas donde no existe la obligatoriedad de la remuneración. Afortunadamente, cada vez esa obligatoriedad cada vez está más acentuada. Nos encontramos también con comunidades autónomas donde tenemos el modelo de beca, pero también nos encontramos con comunidades donde se incorpora el contrato de formación-aprendizaje. Y para complementar todo este batiburrillo que tenemos, nos encontramos también con comunidades donde se complementa la beca o el contrato. Para hablar de todo esto, hemos querido en el día de hoy traer a expertos en la materia y a diversidad de agentes sociales que colaboran y participan en los proyectos de formación profesional dual. Por eso tenemos el gusto de contar hoy aquí con consejerías de educación, con alumnado que ha cursado esta modalidad de aprendizaje, con empresas, con centros educativos y con expertos en la materia. Sin más dilación, y como en el día de hoy tenemos mucho que contarles en poco tiempo, para nosotros es fundamental, su tiempo es oro y por eso queremos aprovechar todo esto, tengo el gusto de contar, y es un honor para mí, de presentarles a la otra persona que colabora dentro del proyecto, coliderando el proyecto Alianza para la FP Dual. Hablamos en este sentido de Guillén Salván, que para mí es un colega, un amigo y un experto en la materia. Buenos días, Guillén. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por Barcelona? ¿Todo bien? Pues muy bien, un día un poco así sin sol, pero todo Muy bien. bien. Vamos a iluminarnos nosotros. Venga, pues ilumínanos con tu exposición, por favor, y aquí tienes a la audiencia para que nos cuentes la rentabilidad para las empresas en la implantación de proyectos de formación profesional dual. Así que, Guillén, por favor, todo tuyo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar sin más dilación, como ha dicho Ignacio, el tiempo es oro y vamos a empezar ya con la presentación. Yo voy a intentar a hacerles partícipe del concepto este de la necesidad de retribuir a los estudiantes, a los aprendices de FEPEDUAL. Y para ello voy a empezar con una imagen muy bonita de estas de antes de la pandemia, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, una empresa y un centro de formación profesional que ya se han enamorado y que ya están participando en la formación dual, ¿no? Para que esta situación suceda, antes, sin embargo, debe pasar una cosa. Y hay una condición sine qua non, ¿no? La condición sine qua non que debe pasar, hay muchas cosas que tienen que pasar, pero hay una que es sine qua non. Es que las empresas, y en concreto, esta empresa en concreto, tiene que querer participar en la FP Dual, porque esto en ningún estado europeo ni mundial es obligatorio. A nadie se le pone, digamos, la pistola en el pecho, ¿no? ¿Y qué va a pasar para que esta empresa quiera participar? Pues que esta empresa se lo va a mirar como una cuestión de coste-beneficio. Va a percibir esta participación en la FP Dual en la lógica de una inversión, en la lógica del coste-beneficio. Si tiene un retorno de la inversión adecuado, entrarán, formarán aprendices. Si no tiene un retorno de la inversión adecuado, me sabe mal, pero no entrarán y no formarán aprendices. Cuando decimos retorno de la inversión, aquí vamos a hablar hoy del retorno de la inversión muy económico, pero también hay otros retornos como pueden ser el reputacional o retornos en relación a la responsabilidad social que deben ser tenidos en cuenta, pero que nosotros pensamos que no son, digamos, el retorno más esencial o lo que se plantea una empresa al entrar en los programas de FP Dual, ¿no? Estas inversiones en estos programas de aprendizaje operan como cualquier otra inversión, están en un marco jurídico y social y en este marco los gobiernos pueden hacer cosas, ¿no?
los gobiernos, el mercado de trabajo local, no vamos a entrar, pero, por ejemplo, en un país en el que la vía académica, el bachillerato y la universidad tuviera, digamos, mucho prestigio y un acceso económico, por ejemplo, muy bajo, fuera muy barato participar, pues nos costaría más atraer estudiantes talentosos hacia la formación profesional y la formación profesional dual, o una ocupación que tuviera mucha demanda laboral, pues las empresas deberían ofrecer condiciones más buenas. Esto es así, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las empresas participan en la formación profesional dual? Pues básicamente o tienen un beneficio neto durante el programa o tienen un coste neto durante el programa. Si tienen un beneficio neto, la inserción en la empresa no es tan importante. El programa de FP Dual se termina y si se queda el chico o no, pues no es una cosa tan importante. Si tienen un coste neto, es muy importante poder incorporar a una parte de estos chicos y chicas en las plantillas, ya que las empresas recuperarán estos costes más a largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, el sistema de FP Dual suizo se sabe que termina de media con coste neto, con beneficio neto. Se sabe que el sistema de FP Dual de Alemania de media termina con coste neto, ¿no? Cuando los aprendices acaban su formación dual en Alemania, todavía las empresas, digamos, están en costes, no han recuperado la inversión, ¿no? Todo esto son medias, dependerán de cada sector y, sobre todo, dependerán también de un aspecto que creo que se tratará con posterioridad, del tamaño de las empresas, ¿no? Si esa pyme no puede ofrecer una contratación cada año, tendirá más a querer recuperar el coste durante el proceso de aprendizaje, durante la formación, y ello pues puede poner algunas cuestiones en relación a la calidad. Además, en esta ecuación tenemos otro condicionante importante, que es los chicos, las chicas, los alumnos, los aprendices, ¿no? Esta retribución no solo impacta en el coste-beneficio, en la cuenta de resultados de una empresa, sino también y sobre todo impacta en la percepción que tienen de la FP Dual los estudiantes, ¿no? La retribución, obviamente, y esto es un aspecto que seguro que va a salir hoy, aumenta y aumentará el interés de los estudiantes hacia la FP y hacia la FP Dual, aumentará su motivación y, por lo tanto, aumentará la calidad de estos programas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que siempre balancear todo el coste-beneficio con la otra parte, que es el interés por captar talento, ¿no? Si queremos captar talento, las condiciones económicas también, la retribución debe ser atractiva para esos estudiantes que son más talentosos. Vamos a entrar brevemente ahora en ver básicamente de qué estamos hablando en el modelo de coste-beneficio para una empresa. En la parte del coste, pues ¿qué nos cuesta la FP Dual? Pues puede costar pues equipamientos, máquinas, ordenadores, puede costar tiempo del tutor, tiempo que al final es dinero, tiempo del tutor y de los formadores, evidentemente también, y lo veis a la derecha abajo, el salario o retribución de los aprendices, esto por un lado de los costes. Por el lado de los beneficios, pues ¿qué beneficio tiene una empresa, ¿no? Pues tiene la parte de trabajo no cualificado que puede hacer un aprendiz, que para la calidad, insisto, debe ser muy acotado y en una parte marginal, porque aquí estamos hablando de aprender trabajando, pero aprender trabajando, las actividades productivas tienen que tener una finalidad formativa, si no ya estamos hablando de otra cosa, pero puede haber una pequeña parte de trabajo no cualificado, pero sobre todo lo que va a haber aquí es la parte de trabajo cualificado que aporta el hecho de aprender trabajando, ¿no? Hay una parte de aportación de trabajo cualificado que debe ser medido en relación a la productividad del aprendiz cuando se compara con un trabajador cualificado, ¿no? Y también las empresas que hacen su cantera, empresas ya un poco más grandes, tienen como beneficio una reducción de los costes de contratación. No se hacen tantos procesos de selección, no se tienen que trabajar con tantas consultoras de recursos humanos, etcétera, y eso es un beneficio para las empresas, ¿vale? Por lo tanto, el modelo de coste-beneficio en los programas de FP Dual sería aproximadamente esto. En el lado de los costes podría haber algún coste más de tipo administrativo también, etcétera, pero básicamente en el coste estamos hablando del tiempo del tutor, costes de equipamiento, maquinaria y en la retribución de los aprendices. Si pasamos la
Os he puesto aquí algunos pequeños ejemplos. Lamentablemente en España no tenemos todavía estudios que nos midan la productividad de los aprendices en el marco de proyectos de FP Dual en relación, por ejemplo, a las ocupaciones cualificadas. Por lo tanto, no podemos hacer estas simulaciones de cuál sería de cuánto pesaría la retribución en relación al coste total de un aprendiz. Pero coste total, perdón, de un programa de FP Dual, pero sí se han hecho en otros países y aquí tenéis algunos datos. La retribución del aprendiz, por ejemplo, en Austria, el primer año pesa un 57% de los costes totales de la FP Dual, en Alemania un 62% de media, en Suiza un 50% de media. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando en relación a la retribución del aprendiz? Estamos hablando del coste más importante, ¿eh? La retribución del aprendiz en todos los países de Europa que hacen estos programas desde hace décadas es el coste más importante, pero fijaros, no es el único. En Suiza, por ejemplo, es la mitad y aquí tendríamos sobre todo el coste de salario del tiempo de tutor de empresa, que es en este caso muy importante. Para decir algún país donde la retribución de estos chicos y chicas que participan en el apprenticeship, en la FP Dual es obligatoria, pues podríamos citar Dinamarca, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Noruega, Bélgica, Irlanda, y todavía nos estaríamos dejando alguno. Por lo tanto, es una cosa bastante normal, extendida en toda Europa y que, vamos, está muy asumida en estos contextos, ¿no? Finalmente, ¿cómo fijaríamos la retribución de los aprendices, ¿no? Pues primero, que no sea desincentivadora para las empresas, pero que no sea desincentivadora sobre todo en su función formativa. Y aquí no lo tenemos que ver pues que les cuesta demasiado, sino que si les cuesta demasiado van a dejar de formar y querrán recuperar ese coste, por ejemplo, con trabajo no cualificado, cosa que sería horrorosa para la FP Dual, pues no desincentivadora en ese sentido, ¿no? Un coste muy alto, por ejemplo, hará que las empresas quieran, digamos, recuperar los costes más rápidos y estarán tentadas de darle trabajo no cualificado a ese aprendiz. Por lo tanto, ahí siempre hay atractiva para los alumnos. Si no es atractiva para los alumnos, no ejercerá este poder de motivación, este poder de generar interés en los estudiantes talentosos. Yo diría que no debe ser enfocada como te vamos a cubrir los costes de desplazamiento para que te puedas pagar un menú. No, esto es una retribución por tu contribución a la productividad de esta empresa mientras te estás formando. Diría que las autoridades podrían fijar un suelo mínimo y luego vincularlo a un índice oficial. En España tenemos, por ejemplo, el IPREM, tenemos el salario mínimo, pues un porcentaje de ese salario mínimo, un porcentaje de ese IPREM, lo que sea, pero fijar un suelo para que luego poder dar libertad a los sectores para poder aumentar. Hay algunos países en los que esta retribución es creciente, lo vemos en Cataluña también la nueva normativa que fijará una retribución creciente, es una posibilidad. La productividad es creciente, la productividad de los aprendices, por lo tanto, ¿por qué no puede ser creciente su retribución? No hacer lo mismo al principio que al final, pues podrían cobrar un poco menos al principio que al final, podrían cobrar un poco menos los de grado medio y un poco más los de grado superior porque su productividad tampoco es la misma, etcétera. Y luego aquí podría ser diferente también en relación a diferentes tipos de profesiones o ocupaciones. Aquí, cuando hay negociación colectiva, pues se podría, digamos, ajustar en relación también a la productividad de ocupaciones cualificadas esta retribución. Y finalmente, muy importante, debería ser y tiene que ser, digamos, negociada con los agentes sociales y económicos, porque al final el gobierno solo o los gobiernos solos, pues esta cuestión que afecta sobre todo a las empresas, pues es una cuestión típica también de las negociaciones entre sindicatos y asociaciones empresariales. Esto es lo que os quería decir porque me han dado 10 minutos y de hecho ya me he pasado. Por lo tanto, Ignacio, cuando quieras, yo hasta aquí. Muy bien, Guillem, pues muchísimas gracias por cumplir el tiempo. Aunque vamos ya afuera, sí que me gustaría hacerte una consulta, a ver si somos capaces de muy brevemente. Has hablado de Suiza, has hablado de Alemania, ¿no? Cuando hacías mención a si era coste o era beneficio. En España tenemos algún tipo de estudio, porque muchos de los televidentes estarán pensando ahora mismo, ¿no? ¿Y en España qué? ¿Es coste? ¿Es beneficio? ¿Va por sectores? ¿Hemos hecho algún estudio en ese sentido? Si nos puedes comentar algo muy brevemente al respecto, por favor.
Pues no los tenemos, Ignacio, y de hecho es un déficit que tenemos todavía en relación a la FP Dual. Nos faltan muchos datos, nos faltan muchos estudios. Yo diría que este es uno de los que nos faltan. Si me permites, te voy a decir, voy a indicar o te voy a comentar una cuestión de percepción, que no es un estudio. Nosotros, como sabes, llevamos aquí en Cataluña 6 o 7 años visitando empresas, explicando los programas de FP Dual, y durante estos 6 o 7 años habremos visitado más de 100 o 200 empresas o 300, ya no las he contado. Yo diría que el porcentaje de empresas que, digamos, para su participación es un problema la retribución de los aprendices, lo situaría por debajo del 5%. Y como me dijo un empresario catalán, me dijo, al principio no se ganan lo que les pago y al final no les pago lo que se gana. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Guillén. A ti. Seguimos con el acto. Para seguir hablando de todo esto, y Guillén nos comentaba que se ha acercado mucha empresa, pues muchos de los que estáis ahora mismo ahí detrás estaréis pensando lo mismo, ¿no? Yo me tengo que acercar a esas empresas, incluso las propias empresas estarán diciendo, ¿y cómo puedo yo remunerar? Y nos hacíamos esa misma pregunta y nos hacían esa misma pregunta, y para dar respuesta a todo ello hemos querido desarrollar un material que está enfocado para la comunidad autónoma en la que yo procedo en este sentido, porque ahí en Andalucía hasta hace escasas fechas la remuneración no era obligatoria. Digo hasta escasas fechas porque recientemente, como muchos de los que ahora mismo están ahí detrás seguro que lo conocen, los nuevos proyectos van a ir de la mano ya, sí, de la remuneración obligatoria. Y para hablar de este material, tengo el gusto también de presentarles a César García de Dualcon Consultores, quienes nos han ayudado a la elaboración de este material. César, buenos días. Hola, buenos días, Ignacio. ¿Qué tal? Pues nos gustaría que durante 10 minutitos también aproximadamente, pues si puedes, que nos presentes este material que con tanta ilusión hemos desarrollado y que estamos seguros que va a poder dar respuesta a muchos de esos profesorados, a empresariados, etcétera, que está ahí y no tiene o las herramientas necesarias o necesita un poquito más para poder dar esa información a las empresas, ¿no? Así que, por favor, César, todo tuyo y cuando quieras nos presentas este material. Perfecto. Pues buenos días a todos, buenos días a todas. Es para nosotros un placer participar en este evento que la Fundación Bertelsmann ha organizado en torno a la remuneración y a la formación profesional dual. Bueno, vamos a ver, la presentación está ya ahí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Bueno, soy César García, como decía Ignacio, de la consultora de formación profesional Dualcon. Somos una consultora especializada en formación profesional dual y desarrollamos acciones informativas, formativas, sensibilizadoras y desarrollamos también material informativo y educativo pues, para consejerías de educación, cámaras, empresas, etcétera, en todo el territorio nacional. Y la Fundación Bertelsmann pues tuvo a bien encargarnos la redacción de este material que venimos aquí a presentar. Como dijo aquel, pues estoy aquí para hablar de mi libro, ¿no? Pues nos encargaron hace unos meses una guía informativa sobre la remuneración al alumnado en proyectos de FP Dual en la comunidad autónoma andaluza. Y realmente ha sido uno de esos proyectos que han estado esperando a un mejor momento para poder presentarlos, ¿no? En las circunstancias en las que vivimos. Pero ya fue a final del 2020 cuando la Fundación Bertelsmann dijo, bueno, pues tenemos que poner a disposición este material que hemos desarrollado para todos aquellos que estén interesados, para todos los agentes implicados que al final están esperando que exista un material que venga a cubrir una necesidad porque realmente hay un vacío, porque no hay una guía o una orientación clara y definida sobre cómo se debe de hacer o implantar la remuneración en los proyectos de FP Dual. Y como decía, fue a final del 2020 cuando la Fundación Bertelsmann ya pues dijo, vamos a hacer la presentación de este material, lo ponemos a disposición de los interesados en nuestra página web, porque para quienes no lo sepan, la Fundación Bertelsmann, todo el material que desarrolla se puede descargar gratuitamente desde la sección de publicaciones de la página de la Fundación Bertelsmann. Y me parece que a partir de hoy mismo esta guía ya se va a poder descargar. Y entre el periodo en que decidimos que hoy íbamos a hacer la presentación de la guía y hoy mismo, pues como decía Ignacio, pues la Consejería de Educación y Deportes de Andalucía publicó la orden
que anualmente convoca a los centros educativos a que presenten proyectos de formación profesional dual, en este caso para el curso 21-22. Y sobre esa orden, pues podríamos hablar mucho y dar muchas opiniones, pero desde luego lo que esa orden no fue una sorpresa. Y os cuento lo de la orden porque cambia sustancialmente el escenario en el que nos movemos en Andalucía respecto a la remuneración y a la formación profesional dual. Esa orden, como decía Ignacio, desde el 18 de enero dice que los proyectos van a estar sujetos y vinculados a una compensación económica. Lo hace con matices. Esos matices, pues digamos que hacen referencia a distintas excepciones que se han contemplado en la normativa andaluza y que vienen al caso que comentemos muy brevemente. Hablo en nombre de Edualcón, ¿no? Y nuestra opinión no ha sido digamos, una sorpresa, sino que ha sido un tránsito al que aparentemente nos llevaba a la evolución de la formación profesional dual en Andalucía. Hubo un periodo en Andalucía en el que la remuneración era una opción, pero no se daba mucha información sobre ella. Hubo un periodo posterior en el que seguía siendo una opción voluntaria para las empresas y desde la Administración se informaba sobre la conveniencia de hacerlo. Dimos un paso más allá en el que la remuneración ya era baremable en aquellos proyectos que se presentaban a la hora de aprobarlos por parte de la consejería y hemos dado un pasito más allá diciendo que ahora todos los puestos formativos de los proyectos de nueva presentación tienen que estar vinculados a una remuneración. Pero en mi opinión, en la opinión de Dualcón, la verdad es que ha habido la sensibilidad de generar algunas excepciones. Excepciones que están vinculadas a los proyectos existentes, a los que no se les pide un 20%, a las que se le pide un 20% de puestos formativos vinculado a compensación económica. Estos proyectos efectivamente tienen que desarrollar una estrategia para que esas empresas que estaban participando ya en proyectos durante muchos años se adecuen a la nueva normativa. Y también ha contemplado dos cuestiones que son interesantes y que vienen al caso. Una es que hemos dejado fuera de la compensación económica obligatoria a las administraciones públicas y a las entidades sin ánimo de lucro y tiene sentido porque participan en una serie de proyectos vinculados a determinadas familias profesionales que son muy importantes, pero es verdad que van a necesitar un tránsito distinto hasta llegar a una remuneración obligatoria. Y finalmente, una cuestión también importante es que, aunque hayamos hecho la remuneración obligatoria, no hemos determinado cuál es la cuantía mínima. Con lo que en este escenario, la guía que venimos a presentar, pues toma aún más relevancia y si cabe, más vigencia en Andalucía. Cuando nos planteó la Fundación Bertelsmann que hiciéramos un documento que todos considerábamos que era necesario, entre los objetivos que nos marcamos, esos que aparecen ahí, pero sí teníamos claro que queríamos hacer un documento que fuera aplicable a la generalidad de los proyectos. Somos conscientes que habrá excepciones que tendrán que ser objeto de un estudio pormenorizado, pero realmente el 95% de los puestos formativos que están vinculados a proyectos de FP Dual se contempla la casuística en esta guía que estamos presentando. Objetivos que teníamos con la guía. El primero, informar. Aún todavía queda mucha información que trasladar a las empresas y a los centros educativos en cuanto al por qué remunerar. Es fundamental. Y además tenemos que hacerlo, y también ese era uno de los objetivos, generando un argumentario que ayude a las empresas a entender el por qué. Y esos dos objetivos, informar y ayudar a informar correctamente, estaban contemplados al inicio de la guía. Desde luego, y sin ninguna duda, aclarar las dudas. Como os decíamos al principio, esta guía hace falta, esta guía era necesaria porque no había documentación de referencia. Y era importante que fuéramos capaces de resolver las dudas que habitualmente nos han ido preguntando durante los años de prospección que hemos hecho vinculados a empresas y a proyectos de FP Dual. Y también desmitificar. La guía lo que pretende también es desmitificar la complejidad y las repercusiones laborales que puede tener para una empresa vincularse con un alumno en un proyecto de FP Dual mediante una beca. No hay que tener miedo y sí es verdad que, que teníamos pues ciertas reticencias por parte de las empresas. Cuando nos paramos a diseñar los contenidos de la guía, la estructuramos en 4 bloques. Y antes sí quisimos hacer una foto cero
que es similar a la que ha hecho Guillem Salvans anteriormente. Él nos ha dicho, oye, pues en Europa los países que hacen formación profesional dual tienen estas condiciones y efectivamente en todos ellos la remuneración forma parte del modelo de formación profesional dual. Y nosotros también quisimos presentar de una forma muy esquemática cuál es la situación de la remuneración, de la compensación económica, como le llamamos en Andalucía, respecto a los proyectos de FP Dual, para que veamos que es una realidad, que la compensación económica, la remuneración a los alumnos y a las alumnas que hacen proyectos de FP Dual es algo que está consolidado en muchas comunidades autónomas y que no estamos dando aquí un paso ni nos estamos tirando del precipicio, es algo que se está haciendo en muchos sitios de España. Los 4 bloques en los que estructuramos la guía, el primero consiste precisamente en mostrar y en reflexionar sobre las ventajas que supone, tanto para los aprendices, los alumnos y para las empresas, vincular el proyecto de FP Dual a una compensación económica. Y lo hacemos con el objetivo de que cuando los prospectores y los profesores se acerquen a una empresa a contarles qué es la FP Dual y cuáles son las condiciones para participar en un proyecto, lo hagan con lo hagan con un argumentario que hayan armado en base a lo positivo que tiene la remuneración para los proyectos. Y ese era el primer objetivo de nuestra guía, el primer capítulo que hemos dedicado. Un segundo capítulo tenía que ser indefectiblemente desgranar nuestra normativa. Esta es una guía que se concibió para la comunidad andaluza y en definitiva lo que teníamos que hacer era desgranar el contenido de esa orden que regula nuestro modelo de FP Dual todos los años en la comunidad. Y tendríamos que tener muy claro y explicar de una forma muy transparente y muy sencilla para todos los agentes a qué estamos sujetos, cuál es nuestro marco normativo, qué podemos y qué debemos hacer. Y ese es nuestro capítulo 2, desgranar la normativa que aplica en los proyectos de FP Dual en Andalucía. Capítulo 3, fundamental, es el procedimiento. ¿Cómo se puede hacer una compensación económica? ¿Cómo se puede establecer la compensación económica para los alumnos? ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Qué puede hacer la administración? ¿Qué es un contrato de formación-aprendizaje? ¿Qué es una beca? Y sobre todo, hasta el momento, hasta la fecha, lo que hemos percibido en los trabajos de prospección y de asesoramiento a empresas es que la información al receptor final, que es la empresa, que es el que tiene que formalizar la beca, le llegaba muy mal estructurada y muy desvirtuada. Y hemos intentado recoger toda esa información en un documento de forma que ya todos tengamos claros cuáles son los condicionantes, cuáles son las cotizaciones, cómo se bonifica, cuáles son los epígrafes, cuáles son las repercusiones que tiene para una empresa, etcétera. Es decir, dar respuesta a las dudas que durante muchos años nos han ido haciendo tanto profesores como empresas que querían participar en proyectos de FP Dual. Y después, finalmente, acabamos la guía con un análisis de casuísticas. Realmente, este último capítulo lo que ha pretendido recoger son aquellos lugares comunes, aquellos refugios argumentales que las empresas han establecido cuando tenían dudas o miedos para establecer una compensación económica para el alumnado. La experiencia igualmente lo que nos ha llevado a concluir es que las dudas son muy similares y que los temores y las suspicacias respecto a una compensación económica por parte de las empresas son muy similares. Y lo que tenemos que intentar es que a preguntas que sabemos que nos van a hacer o que nos pueden hacer aquellas personas que estén interesadas en establecer la compensación económica de su empresa, tengamos la capacidad de responderles de una forma ordenada, clara y segura. Y esa ha sido la intención de este último capítulo. Ya han pasado los 10 minutos y simplemente quería concluir pues comentándoos que efectivamente hemos puesto a disposición a partir de hoy, ahí tenéis el QR en la presentación para poder descargar directamente la guía, un recurso que creemos que viene a aportar y ayudar a los agentes de la FP Dual a implantar la remuneración en la comunidad andaluza. Creemos que vamos a atender a la gran mayoría de las casuísticas y que va a hacer entender a las empresas la importancia que la remuneración reporta a sus proyectos y el carácter diferenciador
que aporta al modelo de FP Dual en Andalucía. Espero que sea útil, ha sido un placer participar y poder presentar la guía y me he pasado 2 minutos y medio, así que disculpas, Ignacio, pero son muchas cosas que decir en poco tiempo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, César. De tu intervención me quedo también con una idea que seguro que muchos de los que están aquí detrás estarán pensando. Esta guía para aquellas personas que no sean de Andalucía, esta guía es útil también para ellos, ¿no? Yo me quedo con, de esos 4 bloques, entiendo que el bloque 1, el bloque 3 y el bloque 4, lógicamente, son claramente de aplicación para cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Corrígeme, por favor, si me equivoco. Sin duda alguna. Además, independientemente de que sea obligatorio o no en las comunidades autónomas la compensación económica, todos los prospectores de FP Dual se tienen que enfrentar en un momento dado a las empresas a explicarle el porqué de la remuneración. Y esos 3 bloques efectivamente son comunes a todos porque la normativa que regula la formalización de las becas y de los contratos de formación y aprendizaje en España es común para todo territorio. Pues muy bien, muchísimas gracias, César. Gracias a vosotros. Pues como comentaba también César, esa guía la tienen ya ahí, la tienen en la página web de la Fundación Bertelsmann, en el apartado publicaciones, ahí también se les colgaba el código QR y a partir de ahí tenemos entre todos que ayudar a movilizarla y que esas ventajas que se quedan ahí implementadas, esas reticencias que queden de alguna forma destruidas, ¿no? por llamarlo de alguna manera, tenemos que contribuir a que la remuneración sea un elemento de calidad. Y para seguir hablando de ello y para seguir hablando de calidad, vamos a dar voz a los diferentes agentes que, como les decía al principio, forman parte al final de este ecosistema de la formación profesional dual. Y por ello hemos querido congregar a 4 tipologías de actores, ¿no? Ya los tengo aquí al lado mía. Tenemos por un lado a una consejería de educación, tenemos también a una empresa, tenemos a un centro educativo y tenemos a una alumna, en este caso ex alumna, ¿no? La idea es intentar ver qué les ha aportado la remuneración dentro de la implantación de los proyectos, ya sea de motu propio, ¿no? Como puede ser el centro educativo o la empresa, donde lo han incorporado, o ya sea desde el punto de vista de implantación, como puede ser la propia Consejería de Educación o un alumnado. Doy paso a presentarles y a partir de aquí, bueno, pues vamos a ir dando pie a escuchar sus aportaciones. En primer lugar nos acompaña don Toni Martínez, el director general de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón. Muy buenos días, Toni. En segundo lugar nos acompaña Sol Villar, directora general de Organización y Recursos Humanos de Atlantic Copper. Buenos días, Sol. Buenos días. Nos acompaña también Miguel Ángel Buendía, que es el coordinador de Dual de Salesián de Sarriá. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días. Y en último lugar, y no por ello menos importante, Helen, muy buenos días a ti. Ella es ex alumna de formación profesional dual y además también es colaboradora del proyecto de Somos FP Dual, proyecto que desde la Fundación, Cámara de Comercio de España y Líder Supermercados venimos impulsando. Buenos días, Helen. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ir escuchando vuestras aportaciones, que seguro que vais a tener mucho que decir, al igual que les ha pasado a los anteriores contertulios, ¿no? Disponemos de un tiempo muy limitado, por eso rogaría que concretéis vuestras intervenciones y así damos pie también a intentar interactuar entre todos, ¿no? Y en primer lugar me gustaría ceder la palabra a Toni para que desde el punto de vista de una administración, pues una administración que apuesta por la formación profesional dual, por la remuneración en los proyectos de formación profesional dual, nos cuente por qué la Consejería apuesta por la remuneración obligatoria en los proyectos de formación profesional dual y luego también, dado que en vuestro modelo en estos momentos también se puede remunerar mediante beca o contrato, me gustaría conocer así muy brevemente qué ventajas creéis que aporta cada una de estos modelos. Toni, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Buenos días a ti y al resto de panelistas, que al principio no he podido dar los buenos días porque he perdido la conexión y tan siquiera he escuchado la presentación, ¿vale? Deciros que Aragón apuesta claramente por la remuneración obligatoria porque es que si no, no es FP Dual. Es decir, podría ser una FC Super, por lo larga que es, podría ser algo diferente, pero FP Dual no. Lo que hacemos y tenemos claro que la remuneración, como cualquier, aunque sea el alumnado sea alumnado trabajador, lo que supone en ese caso es que haya algo contractual con la empresa.
La diferencia, mira, en Aragón siempre hemos apostado o hemos sido una de las comunidades autónomas pioneras en el diálogo en el pacto dentro del diálogo social. Y para hacer ese cambio que tú comentabas ahora, Ignacio, porque Aragón hasta ahora solo, siempre con remuneración, pero solo había sido el contrato, tuvimos que trabajar con todas las organizaciones sindicales, con empresariales, para llegar al acuerdo de cómo podíamos lanzarnos hacia la beca, pero siempre remunerada. Una vez que lo conseguimos, a través de ese pacto del diálogo social, lo lanzamos. ¿Por qué? ¿Qué ventajas puede tener la beca remunerada frente al contrato? ¿O por qué lo pusimos dentro del sistema educativo aragonés? Porque se complementan. Es decir, gracias a la beca hemos conseguido que los mayores de 25 años también se pueden incorporar a la FP Dual. Eso me parece importantísimo. Lo decidimos antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia incluso es mucho mejor. También lo que sí que hemos visto es que cuando nos hemos reunido con los clústeres, ya sabéis que aquí el clúster de automoción es fuerte por PSA, nos decían muchas veces las multinacionales, es que nosotros no podemos contratar a nadie, que es que queremos tener gente de FP y de FP Dual en nuestras instalaciones, pero no podemos contratar. En cambio, el modelo beca sí que nos lo permite, porque la multinacional que se reparte los contratos a nivel, pues como multinacional que es europeo o incluso mundial, decide que un becado sí, pero un contratado no. Por lo tanto, si era con las mismas condiciones que tenemos con el contrato, no había ningún problema. Y sobre todo hay un aspecto muy importante, llámele educativo, pedagógico, pero también laboral, que es la flexibilidad. Es decir, la beca es menos rígida en ese aspecto y nos permite, si es necesario dentro del sector en el cual va a trabajar, que el alumnado, en este caso trabajador, pueda pasar por más de una empresa, por diferentes empleos. Por lo tanto, también es un complemento que nos parece fundamental. Pero si tenemos algo claro en Aragón, es que desde un principio siempre hemos creído que la remuneración era lo que daba el salto de ser simplemente alumnado a ser trabajador dentro de esa empresa. Por lo tanto, de ahí fue que en este momento trabajemos con los dos modelos, beca o contrato, pero siempre con las mismas condiciones salariales y de seguridad social. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tony. Ahora me gustaría conocer también la visión de una empresa, en este caso desde Atlantic Copper, están en Andalucía, en Huelva. Sol, por favor, me gustaría conocer, porque como venimos comentando en estos últimos minutos, en Andalucía hasta hace escasa fecha los proyectos de formación profesional dual, la remuneración no era obligatoria, pero vosotros cuando iniciasteis vuestra andadura en la dual, que estuvimos ahí colaborando, estuvimos hablando con vosotros, desde el primer momento teníais claro que vosotros sí queríais remunerar, y ese aspecto también quiero dejar patente, que no es un aspecto exclusivo de Atlantic o de 4 empresas, sino que nosotros, que al igual que Guillén comentaba, nos hemos pateado muchas empresas, es un aspecto que es algo habitual, no es tan raro que en comunidades en las que no sea obligatoria, pues lo vengan implementando, ¿no? Entonces, me gustaría, Sol, conocer vuestro caso, cómo lo venís haciendo en el ámbito de la remuneración, y también conocer, claro está, por qué lo tenéis tan claro, por qué para vosotros el tema de la remuneración, aunque no fuera obligatoria, era un aspecto que sí lo queréis implementar dentro de vuestro proyecto. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias, Ignacio, y buenos días a todos mis compañeros de mesa virtual. Bueno, yo creo que esto se remonta a las cosas, hay que explicarlas un poco mirando atrás, mirando la historia. Atlantic Copper empieza con la FP Dual en el 2016, pero no es un modelo que de alguna manera nos sea ajenos. Nosotros venimos apostando por la formación históricamente, prácticas, FCT, prácticas universitarias, en su día formación profesional con compromiso de contratación, formación profesional ocupacional, y en el 2015-16 aterriza la dual. Para nosotros no había dudas. Siempre habíamos remunerado a través de becas todas las especialidades que antes he mencionado. Y lo que esto nos aportaba era, respecto a, digamos, la selección, ¿vale?, de un trabajador clásico, el hecho de poder formar a la persona, y aquí me gustaría ser un poco incisiva, formar. ¿Por qué?
porque para nosotros el riesgo de laboralidad para la empresa es un riesgo muy importante. Nosotros a los estudiantes los formamos, no cubren puestos de trabajo, no desempeñan vacaciones, nada de esto. Ellos se forman con nosotros, pero se forman no solo en la parte técnica, que es muy importante, obviamente, es esencial, se forman también en la parte competencial, en la cultura, en los valores, en todo eso. Y Atlantic Copper tiene una serie de valores como son la orientación a resultados, los objetivos, la excelencia, qué duda cabe que la seguridad. Y en esta vida, seamos realistas, lo bueno se premia. Y cuando nosotros desarrollamos estos valores y cuando nosotros ponemos encima de la mesa no solo la parte técnica, sino también esa lluvia fina, esa cultura, ese ir haciéndose, no entendemos que vayan a ser tratados de forma distinta. Ellos, para mí, la FP Dual requiere un gran esfuerzo para el alumnado y para la empresa, pero pero aporta un gran beneficio para los dos. Entonces, el beneficio por parte de la empresa se plasma en tener personas que tienen una cultura y que saben andar por la planta, que saben qué es lo importante, cuáles son las reglas del juego, cuál es la organización, todo esto. ¿Y ellos qué van a tener? ¿Un contrato con suerte o no? Porque eso nadie se lo asegura. Entonces, me parece justo. A mí, yo tengo una muy buena amiga que siempre decía, a cada uno lo que le corresponda. Y entonces, a cada uno lo que le corresponde. Ellos hacen un esfuerzo y nosotros se lo reconocemos. Y qué duda cabe que eso, oye, genera un compromiso. ¿Qué pasa? Que alguien podría pensar, ¿compras su compromiso? No, simplemente tú cuando tienes un compromiso con alguien, tú tienes una relación de intercambio, una relación contractual de tú me das, yo te doy. Pues esto es lo mismo, exactamente igual. Es un tú me das, yo te doy. Y para mí es fundamental el tenerlo en cartera. Y luego la segunda pregunta de cómo lo hacemos, pues lo hacemos a través de becas. ¿Vale? Nosotros los tenemos dado de alta en Seguridad Social y lo que se les hace es mensualmente se les remunera. Y vamos, a través de cómo se remuneran a otros estudiantes. Es la forma en que lo hacemos. Lo llevamos haciendo así desde el minuto cero y lo haremos hasta el último minuto, que espero que no sea nunca el último minuto, que sigamos siempre en la dual, porque realmente es el puente que la empresa necesita con la institución para tener trabajadores de futuro con las competencias que tanto requerimos. Y creo que se acaba. Pues muchas gracias, Sol. Yo también lo espero, que no sea nunca ese abandono de la dual. Para escuchar otra visión, en este caso una visión de muchos de los que estáis ahí detrás, ¿no? Que me consta que hay mucho profesorado detrás con muchas dudas y que lo primero que le viene a la cabeza es esto es un hándicap. Esto yo como se lo explico a las empresas, esto seguro que le va a suponer una barrera a las empresas para incorporarse. Entonces me gustaría conocer la opinión de Miguel Ángel. Miguel Ángel lleva tiempo desde el centro trabajando en el impulso del proyecto de FP Dual y me gustaría, Miguel Ángel, que nos cuente vuestra experiencia en todo esto relacionado con la remuneración y sobre todo eso, ¿no? ¿Os ha supuesto un hándicap? ¿Se os han caído muchas empresas cuando, porque estamos en una comunidad, Guillén lo comentaba, ¿no? Que en Cataluña la remuneración es obligatoria, entonces ¿supone un hándicap al profesorado cuando os acercáis a exponérselo? Bien, buenos días a todos los que nos escuchan y gracias a la Fundación por la invitación. Pues, a ver, yo hablo desde la comunidad de Cataluña, en la cual, pues, se han dicho muchas cosas muy interesantes y que además, pues, se aglutinan un poco, ¿no? en nuestra comunidad. Al final, en Cataluña, como ya sabéis, el arranque ya fue de una manera regulada y estableciendo, pues, esa beca y ese contrato, como se decía, la beca con un poco más de flexibilidad y el contrato, o sea, no había opción. ¿Vale? Entonces ahí ya partimos de un contexto en que nos ha ayudado mucho. Yo creo que, resumiendo ahora de entrada, eso ha sido la clave del éxito, una de las claves del éxito.
¿vale? El tema de la remuneración. Entonces, en realidad nosotros en Cataluña, en cuanto a la remuneración, no hemos tenido una gran dificultad, ¿vale? Las empresas al final en Cataluña han entendido, ¿no?, que esos alumnos que empiezan en ese formato de aprendizaje, que se están formando, al final es una inversión y muchas de ellas ya te lo corroboran, que es una inversión que en poco tiempo da resultados, o sea, ya les está provocando esos beneficios, ¿no? Porque no nos olvidemos que son alumnos, pero que son al final, están muy cualificados, se adaptan a la empresa, es decir, encaja todos los parámetros, ¿no? A las empresas les ha encajado muy bien. El tema de la remuneración, ya digo que no ha sido una dificultad, al menos en Cataluña. Ha venido acompañada ya desde inicio por el tema de la FP Dual y, por lo tanto, no se ha visto como nada extraño. Claro, eso nos ha ayudado que desde inicio viniera en ese formato, ¿no? Eso nos lo explicará también un poco Ellen. Los alumnos han recibido una motivación extra muy interesante. O sea, un alumno que va a estudiar, que va a formarse, además lo puede hacer en un entorno laboral y además remunerado, eso ha sido una motivación, lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos de la motivación y de la implicación. O sea, esa remuneración ha encajado tanto en la empresa como en el alumnado, como en los centros. Eh, Podemos comprobar en Cataluña, y nosotros lo hemos hecho también en el centro, el nivel de satisfacción a nivel de empresa, de alumno, de centro, es muy elevado porque evidentemente ha encajado perfectamente. La empresa hace una inversión, sí que es verdad, pero tiene un futuro trabajador, es decir, formado en su empresa. Eso es un valor un valor añadido muy importante para la empresa. Y el alumno, como digo, o la alumna, en este caso, está formándose y teniendo esa remuneración. O sea, es un encaje de bolillos, como yo digo, muy interesante. Entonces, en Cataluña, desde inicio, eso encajó, la remuneración le da consistencia, le da implicación, le da esa parte de compromiso que es necesaria para que el formato funcione. Y en ese sentido no hemos tenido grandes dificultades, ¿no? Entonces, ¿yo qué le diría ¿no?, a alguien, a un profesor, ¿no?, en este caso, un coordinador o quien sea de otra comunidad, ¿no? Pues el tema está claro, o sea, la remuneración, ¿vale? Es sí o sí para mí, en este caso, y es una implicación, ¿no? Y es necesaria para que el formato funcione en este sentido, ¿no? Hay que venderlo como, ¿no?, eso, en el sentido de la inversión en un futuro, ¿no?, en un futuro trabajador. Yo creo que un poquito sería eso. Por poner algún detalle, simplemente a los centros, a las empresas nos ha costado un poquito el tema más burocrático, ¿no?, de la beca y del contrato, de agilizar esos papeleos, ¿no? Pero bueno, eso sería un pequeño hándicap, nada más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues para eso está aquí la guía, para intentar ayudar en esa parte más de burocracia, más de dudas documentales, pues para eso hemos publicado la guía. Pues lo dicho, gracias. Y el último testimonio, como decíamos, queremos escuchar también, lógicamente, una de las partes clave de los proyectos de formación profesional dual, y es el alumno, en este caso, ex alumna. Ellen, me gustaría primero conocer qué tal tu experiencia, ¿no? Has terminado la formación profesional dual, cuéntanos tu experiencia, espero que sea positiva, si no, obvia la pregunta, por favor. Y en segundo lugar, también conocer qué te ha aportado a ti la remuneración, ¿vale? Más allá, incluso, si te ha aportado, ya nos cuentas, más allá de lo meramente económico. ¿Ha supuesto algo en tu día a día en el desarrollo de los proyectos de FP Dual? Por favor, Elle, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Pues a mí la experiencia que me llevo de la FP Dual es muy buena. Es decir, que me ha motivado bastante a seguir luchando por mis sueños, ¿no? El hecho de que tengas la posibilidad de poder estudiar y luego tener un año entero de prácticas es algo bastante bueno. Y luego el hecho de que te hagan una remuneración está muy bien. Por lo menos para mí, en mi parte, ha sido algo bastante motivacional. A mí me ha motivado a poder aprender más y poder captar todo lo que me enseñaban las personas que estaban bajo mi tutela, ¿no? Que ellos me enseñaban y tal. Y sí, es algo que
que ha aportado mucho a mí y como he terminado, como bien ha dicho Ignacio, he terminado y tengo trabajo donde realicé mis prácticas, me han contratado, estoy ahí desde junio y la verdad es que no tengo queja de la FP Dual, así que apostaría, diría que la mayoría de los jóvenes que puedan y que tengan el anhelo de seguir estudiando, que vayan a por ella, que intenten buscar la formación dual. Y no sé si me dejó algo, Ignacio. No te preocupes, ahora vamos a continuar hablando todos. Yo me quedo con eso, ¿no? De que te ha aportado mucho experiencialmente y también te ha aportado un trabajo, que no es poco para cómo están las cosas, así que enhorabuena y me alegro que la formación profesional dual te haya aportado todo eso y te siga aportando, ¿vale? Bueno, daros las gracias de momento a los 4 porque estáis cumpliendo muy bien con los tiempos y estáis además llegando a donde queríamos llegar, ¿no? A esa visión de los diferentes agentes. Así que, como vamos bien de tiempo, vamos a dar otra ronda para ir conociendo otros diferentes aspectos. En este caso, continúo con Tony. Hemos comentado a lo largo de este ratito que llevamos, hemos comentado que en estos momentos en España, bueno, pues aún no existe homogeneización con el aspecto de la remuneración, ¿no? Nos encontramos con comunidades con becas, sin becas, con contratos, etcétera. Entonces, Tony, ¿cómo verías o cómo veríais, ¿no? de manera general esa posibilidad de que fuera más homogéneo la tipología de la remuneración en las diferentes comunidades y qué ventajas aportaría para que si no hay tanta distinción y tanta variedad entre comunidades? Cuéntanos, por favor, vuestra visión. Bueno, Ignacio, no es que falte legislación o regulación simplemente sobre el contrato, es que falta regulación y legislación por parte del Ministerio en todo lo que se refiere a la FP Dual. A la FP Dual en general. Es decir, lo que hacemos las comunidades autónomas, lo que hemos hecho es cada una ir legislando o ir sacando órdenes o resoluciones al respecto, algunas basadas más en las recomendaciones de la Unión Europea y tal vez esas comunidades, entre ellas incluyo Aragón, pues vamos por el mismo camino y otras diferentes. Claro, el problema es que ahora, ¿quién regula un sistema que está dividido en 17 partes? Claro, aquí habría que buscar un consenso en las comisiones generales de formación profesional y luego en la conferencia sectorial, que estamos todas las comunidades del Ministerio, para buscar una mayor regulación. Siempre es mejor tener una regulación estatal y que luego cada comunidad autónoma lo adecue a sus necesidades. En todo caso, lo que te quiero decir es que creo que deberíamos tener un mejor modelo de contrato de formación y aprendizaje. Creo que nos falta cierta flexibilidad, como comenté en lo anterior. Y sobre todo, ¿alguien se imagina para una empresa lo que supone que en cada comunidad autónoma que desea hacer FP Dual regule de forma distinta? ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo? ¿Un país diferente? Porque dentro de las características que cada comunidad autónoma tenemos y que hay que respetar, en este caso estuve en una mesa redonda de FP Dual en Toledo hace ya un año y pico, cuando todavía nos podíamos juntar, y recuerdo que una empresa vasca decía, es que yo tengo que hacer FP Dual en el País Vasco y en otra comunidad autónoma que no voy a decir, dice, y las condiciones son tan diferentes que es que no nos lo podemos ni creer. Yo creo que sobre todo lo que deberíamos respetar a la hora de regular esos 17 fórmulas de FP Dual sería tener claro que nos basamos en el aprendizaje, pero también en lo social. Y a partir de ahí yo creo que todos podríamos crecer. En todo caso, decirte ahora, Ignacio, si es ventajoso o no, habría que leer qué tipo de contrato haríamos, pero en principio yo soy partidario para que hubiera una regulación a nivel estatal y que luego las comunidades autónomas algún aporte podríamos hacer, no solo en la primera negociación, sino luego en el posterior desarrollo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tony. Esperemos y deseamos, nos consta que el Ministerio está trabajando en esa normativa y a ver en qué punto queda el tema de la remuneración. Lo dicho, muchas gracias. Sol, ahora quiero conocer un poquito, seguir conociendo vuestra opinión al respecto. Estoy seguro que muchos de los que están ahí detrás también estarán pensando, bueno, es que Atlantic Cope lo puede hacer. Es que Atlantic Cope es una empresa grande, es una empresa que se puede permitir remunerar. Pero claro, yo como le cuento a una empresa pequeñita con la que tengo que tratar,
que remunere cuando tiene esas dificultades, ¿no? Entonces, Sol, cuéntanos un poco o qué le dirías a ese profesorado y a esas pymes que están aquí detrás y a esas no tan pymes. ¿Cuál es vuestra visión, más allá de lo que ya hemos venido comentando, ¿no? ¿Cómo pueden seguir desarrollando este mensaje? Bueno, yo hace tiempo que haciendo esta reflexión, ¿no? De decir, oye, pues nosotros somos 650 y claro, pues tú tienes una serie de estudiantes de formación profesional dual que porcentualmente pues no es un valor muy alto, ¿no? Comparado con el resto de la plantilla. Nosotros actualmente tenemos 20 estudiantes de FP Dual, por tanto es pequeño. También es cierto, y yo lo hablaba en otro foro con pymes, que el impacto que puede tener en mi organización es relativamente pequeño. O sea, el que es relativamente pequeño en el corto plazo. En el largo plazo, si voy trabajando a lo largo de los años, pues iré teniendo una plantilla que se va incorporando pues con unas características que yo he construido, que eso es muy importante, ¿vale? No me estoy jugando a ver si un candidato es como yo quiero, sino que yo lo estoy, digamos, guiando y educando, por decirlo de alguna manera, y formando de la forma que yo quiero que sea. Por tanto, lo estoy construyendo. Pero como digo, el impacto porcentual en la plantilla es pequeño. Sin embargo, si yo me voy a una empresa de 6 trabajadores que quieren hacer formación profesional dual, ¿vale? Y que dicen, es que tengo que formar a este chico o a esta chica porque estamos hablando de que es el momento de formar. Y no sé, me voy a ir a un taller mecánico pequeño donde yo tenga mecatrónica y donde tenga un estudiante o una estudiante que viene todos los días o en su periodo de alternancia, nosotros hacemos 3 días a la semana, y pregunta, entiende, ve lo que ha visto teórico digamos, en el propio taller, lo que ha estudiado por su cuenta también, porque los estudiantes de FP Dual tienen que estudiar también mucho. Hay que tener en cuenta que para mí eso es un hándicap importante, que el resto del grupo sigue yendo a clase cuando son duales y no duales. Y ellos tienen que ponerse las pilas con todo y asegurarse que todo lo que se ha dicho en la clase ellos también lo conocen, amén de lo que le hayan enseñado, que puede estar cubierto por encima o haberse quedado alguna cosa en la empresa en la que están. Puede ocurrir, ¿eh? Pero el caso es que al final yo tengo un chico o una chica que sabe cómo me gusta trabajar, que conoce a los clientes, que viene con una visión nueva. No nos olvidemos que conocen las tecnologías, que tienen ese chip tecnológico de, oye, ¿por qué no utilizo esta aplicación de móvil para tal cosa, para gestionar los clientes o para que nos recuerde las citas o cualquier cosa, y va avanzando y va mejorando? Y ahora la pregunta es, vale, 20 en 650, un impacto, 1 en 6. ¿Cuánto vale ese impacto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ese impacto? Esa es la pregunta. Muy bien, pues dejamos la pregunta ahí en el aire, que cada uno se lo plantee, y estoy seguro que la respuesta finalmente es positiva. O sea, me interesa invertir, como venimos hablando, me interesa probar cosas nuevas y este tipo de modelos, que además la tasa de éxito la tenemos ahí. Miguel Ángel, vamos a seguir profundizando en lo que venimos en este tiempo hablando, ¿no? Me pongo en la piel del profesorado y bueno, le sigue surgiendo dudas, ¿no? Está muy bien todo lo que estamos hablando, pero yo que no tengo los conocimientos, yo soy profesor, no tengo los conocimientos claves y profundos de todo este tema, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo me acerco yo a la empresa y le explico toda esta dinámica? Y cuando empiece con las excepciones de, oye, es que yo estoy cobrando el desempleo, es que tiene una beca 6.000 X, o sea, ¿cómo trabajáis eso y cómo, de alguna forma, si te has formado o de manera autodidacta, crees que también la guía te va a servir? No sé, cuéntanos un poquito todo sobre todo esto, por favor. Te cuento. Bueno, ahora tenemos una guía, ¿no?, que podemos consultar. Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que un acierto también en Cataluña es esa regulación que se hizo
y sobre todo un aspecto que se ha hablado antes, y es el de la comunicación, ¿no? El de la información. Os explico un poquito yo lo que conozco en Cataluña, ¿vale? Hay otras comunidades que desconozco, pero aparte de la regulación que se hizo del tema de remuneración, se hizo una regulación propia, ¿no? Del sistema de la FP Dual en Cataluña. Y con ello se hizo una red, ¿vale? La misma administración ha creado una red de asesores, de coordinadores de Dual, de los tutores que son los que van a la empresa. Es decir, hay una red, hay una plataforma, hay unas reuniones, hay una información que se va haciendo extensiva a todos los centros, a todos, ¿no? Yo soy, por ejemplo, el encargado en mi centro, el coordinador de Dual. Yo tengo conexión, digamos, directa con la administración en cuanto a todas esas preguntas y todas esas casuísticas que van saliendo, ¿eh? Tenemos un foro abierto donde puedes consultar todas las cuestiones que te van surgiendo y yo eso voy trasladándolo a los tutores de mi centro, etcétera, etcétera. Es decir, hay una comunicación de información porque evidentemente, aunque está todo regulado, siempre salen casuísticas, como decías, y al final necesitas un sitio donde poder, o alguien a quien poder preguntarle, etcétera. Entonces, eso creo que es un acierto también, aparte de la remuneración, y en Cataluña se ha hecho, que ha sido un poco ese poder tener la información concreta o una respuesta concreta a todas esas casuísticas. Con lo cual, sí que es verdad que los centros y los profesores en Cataluña pues han tenido que, ¿no? Han sido la primera línea de fuego, como digo yo, que han tenido que impulsar en el sentido de tener que explicar a las empresas, tener que informarse, tener que, ¿no? Nos hemos tenido que poner muy al día de muchas cosas, pero sí que es verdad que en Cataluña, por ejemplo, pues hemos tenido pues esos recursos, ¿no? La administración en este caso, acertadamente creo, pues ha puesto medios para poder digamos, dar respuesta a todos esos casos que han ido saliendo, etcétera, etcétera. Yo en este caso como coordinador pues he ido un poco pues coordinando esto, ¿no? Desde la administración a mi centro y como yo otros profesores que más o menos lo han hecho de esta manera. Bueno, ha habido siempre dificultades, pero sí que es verdad que cuando está la información, cuando está la comunicación, cuando está regulado y cuando está bastante acotado, creo que es un punto para el éxito de la FP Dual y creo que los datos también lo dicen, ¿no? Un poco. Muy bien. No sé si he dado respuesta. Sí, claro que sí. Y me quedo con eso, de que contribuye al éxito de la formación profesional dual. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y en último lugar, Helen, estoy de nuevo contigo. Estábamos hablando de que lo que aporta la remuneración a los jóvenes que cursan la formación profesional dual, ¿no? ¿Tú crees que la remuneración, por ejemplo, una comunidad como Andalucía, donde no era, ahora que va a implantarse como obligatoria, eso va a ayudar a que más chicos y chicas se sumen a los proyectos de formación profesional dual? Y luego, por otro lado, también te quería lanzar otra pregunta, es que dependiendo de la comunidad, pero hay comunidades donde dentro del aula, y si no está estipulada una cuantía X, pues conviven dentro del aula, por ejemplo, alumnos que reciben remuneración, otros que no, alumnos que reciben una cuantía, otros que reciben una cuantía inferior. ¿Tú crees que eso debería de alguna forma de homogenizarse? ¿Puede causar algún conflicto incluso interno dentro del aula? Cuéntanos un poquito tu visión al respecto, por favor. Bueno, en principio la remuneración me parece muy bien. Yo creo que debería estar un poco más homogenizada, que todo el mundo, bueno, por lo menos los de la misma rama o del mismo ciclo, cobraran la misma cuantía, ¿no? Y que luego también es cierto que va a depender de cómo te desenvuelves tú como aprendiz dentro de la empresa, ¿no? Que eso también ellos vean y puedan ver el talento que tienes como aprendiz y como futuro trabajador de esa empresa, o si no, futuro trabajador de otra empresa, que todo lo que te enseñen lo puedas interiorizar y lo puedas poner en práctica en tu futuro trabajo. Luego en Andalucía, pues está muy bien que la hayan puesto obligatorio y es cierto que eso va a llamar la atención de muchos futuros aprendices de FP Dual, porque quieras o no, el hecho de que mientras estás aprendiendo digan te vamos a pagar, es algo como que llama la atención como jóvenes, ¿no? El hecho, piensas, bueno, estoy yendo a estudiar, estoy aprendiendo y aparte me van a pagar. Es como, está bien.
Y bueno, lo que aportó, como dije antes ya, a mí me aportó la remuneración el hecho de que yo le ponía más empeño. Era como algo que me motivaba a cada día aprender más, querer captar todo lo que me enseñaban para poder llevarlo en práctica en mi futuro trabajo o en donde estoy ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, Helen, y enhorabuena de nuevo. Ya vamos a ir concluyendo, vamos fuera de tiempo, y sabéis que desde la Fundación nos gusta ser respetuosos con los tiempos, así que para concluir, ya que os tengo a los 4 aquí conmigo, me gustaría cerrar de alguna forma, y en este caso, por ejemplo, cambiamos el orden, empiezo por Helen. Me gustaría que cerremos con algunas palabras que la remuneración dentro de los proyectos de FP Dual os ha aportado, ¿vale? Por quedarnos con ese resumen. Helen, ¿qué me dices? Así, palabras sueltas, ¿qué te ha aportado la remuneración, por favor? Motivación. Lo importante, yo creo que es algo muy motivacional para nosotros como jóvenes y sobre todo que te abre la posibilidad de poder conseguir tus sueños. Perfecto, pues gracias. Continuamos con Miguel Ángel, por ejemplo. Bueno, yo diría que es, por poner una palabra, compromiso. Yo creo que la remuneración implica un compromiso por las partes implicadas. Perfecto, gracias. Continuamos, Sol, por favor. Bueno, pues estando de acuerdo con mis compañeros en cuanto a la motivación y compromiso, para mí, desde el punto de vista de empresa, es coherencia. Muy bien. Estamos haciendo aquí una buena sopa de letras. Tony, por favor, ¿nos cuentas para vosotros alguna palabra que pueda definir todo esto? Pues me voy a doblemente parafrasear porque ya he visto que lo habéis puesto en Twitter, social. Genial. Pues con eso lo vamos a dejar. Os doy las gracias a los 4. Felicidades por aplicar a vuestros proyectos, cada uno en su índole, este aspecto de calidad que estamos diciendo en el día de hoy, que es fundamental. Y daros las gracias de nuevo y seguimos en contacto. Y para ir cerrando, como decíamos, queríamos cerrar este acto siendo puntuales con los tiempos estipulados. Me gustaría quedarme con estas palabras que hemos escuchado en el día de hoy. Se ha hablado de inversión, se ha hablado de la importancia de implicar a los agentes sociales, se ha hablado de implicación, motivación, compromiso, coherencia social. Y hemos hablado sobre todo de ese término que el acto hoy lo reflejaba, que es calidad. La remuneración aporta calidad a los proyectos de formación profesional dual. Por lo tanto, desde aquí pedirles que lo apliquen, que hemos desarrollado también esta guía para que les sirva de herramienta para su día a día, y a partir de aquí, por cerrar este acto, yo me quedo con una cosa también que dijo Tony, que para mí se me ha quedado, y espero que para ustedes también le pueda servir para esa motivación cuando se acerquen a la empresa a venderles, entre comillas, por favor, que la formación profesional dual tiene que ir de la mano de la remuneración. Tony hablaba que sin remuneración no es dual. Y con eso yo creo que en la mañana de hoy dejamos el acto aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo.